Bienvenidos al mundo de Iván. Creo que realmente no importa. No importa. ¿O sí importa? ¿Qué mando a escoger siempre? Siempre hay alguien que estuvo antes, siempre hay alguien que va a estar después. ¿Qué lado escoger? Escoger uno de dos lados. ¿Qué es mejor? Primero fue Coca-Cola, después fue Pepsi. ¿Cuál me gusta más? ¿Cuál es más cool? ¿Cuál me representa más? Xbox, PlayStation. En este caso, ¿qué escoger? ¿Marvel o DC? Está muy difícil. Está muy difícil. Tivoli Productions, una editorial estadounidense, apareció a finales de 1939 y más tarde se convertiría en Marvel Comics, y la editorial, que después se llamaba Detective Comics, nació en 1937. Eso quiere decir que hay 2 años de diferencia entre estas editoriales, y entre esta pelea basta. Pero ¿realmente queremos saber de historia? ¿Realmente queremos saber que pues DC inventó el género de los superhéroes con Superman? Esto es muy importante saberlo, porque Superman es muy criticada en el mundo, y es porque es demasiado super. Recuerden que fue creado ¿hace cuántos años? Hace 76 años más o menos nació Superman, y nació como la idea de un chico judío que se acaba de trasladar de ciudad, que su padre había muerto, y él tenía esta idea de hacer una historieta donde hubiera un superhumano. Entonces, ¿cuál es la idea de un superhumano? Pues va a tener super fuerza, va a tener super vista, va a tener super oído, va a tener todo es super en Superman. Y gracias a la tecnología y gracias a la evolución de las historias, ya que fueron los cómics heredados de nuestros abuelos a nuestros padres y ahora a nosotros, y nosotros lo vamos a heredar definitivamente, es que ahora vemos pues ya los superpoderes de Superman al 100%. Es decir, en el futuro Superman prácticamente es un dios. Así que ¿por qué Superman es tan criticado? Pues porque tiene todos estos superpoderes, y a veces no los usa bien, o simplemente se quita las gafas y ya es otra persona, y todo el mundo, y nadie lo reconoce. Todo el mundo cree que eso es súper estúpido, y pueden que tengan razón, tal vez es súper estúpido porque no se tapa nunca la cara, pero tiene doble identidad. Ahí nació el concepto de la doble identidad. Entonces DC es el creador de la doble identidad de los superhéroes, de tener una vida normal en los superhéroes y de los superhéroes en general. Sin Superman no existiría ningún superhéroe. Entonces vamos a ver, Superman fue el primer cómic de superhéroes. El segundo cómic fue Batman. Ahí tenemos la historia completa de los superhéroes. En menos de un año más o menos nació Superman y nació Batman. Luego tenemos que Superman fue el primer cómic de cambiarse de medio a la radio. Y esto está increíble porque se imaginan, en los años 50 no había televisión, el cine pues no era tanto tal vez una opción para cualquier persona, o no era accesible para cualquier persona, o no existía un cine cerca de donde estaba la gente. Pero ¿qué era lo que estaba en todos los hogares? Un radio. Entonces ponían el programa de radio, y escuchaban las aventuras de Superman, y cómo volaba, y cómo hacía, y cómo destruía, y cómo deshacía. Luego, ¿cuál fue la primera caricatura de superhéroes en la historia? Superman otra vez. DC Comics con Superman y Paramount Pictures crearon una miniserie de caricaturas para el cine, que son ahora consideradas obras de arte. Luego, ¿quién fue el primero en tener un programa de televisión? Superman. Otra vez Superman. Superman ha sido súper explotado definitivamente por la DC Comics. Y pues bueno, el primer programa de televisión de Superman pues era más o menos así. Y se imaginan qué loco. Es decir, cambió de la radio
a las caricaturas, en el cine, a la televisión. ¿Y quién fue el primero en tener una superproducción de cine espectacular? Superman. Así que DC Comics ha sido la protagonista de iniciar la historia de los superhéroes en todas las medios. En el cómic, en la radio ya no importa. En el cómic, en las caricaturas, en la televisión y luego en el cine. Marvel, por otra parte, no está copiando nada, simplemente se da cuenta que existe este universo extraño de superhéroes, deja de hacer publicaciones de monstruos o de vaqueros. Bueno, que DC Comics también hacía publicaciones de horror y de monstruos y también de ciencia ficción del espacio y también pues de vaqueros. Los vaqueros nunca han dejado de existir, al menos. Bueno, ahora ya no existen tanto en ese aspecto, pero otras publicaciones sí lo hacen. Ok, pues Marvel vs. DC regresando. Entonces Marvel agrandó todo esto. Digamos, quizás no tuvo un programa de radio como tal, pero sí Stan Lee fue el que le cambió la cara a los cómics. Él fue el que dijo, bueno, vamos a agarrar los cómics. Y a mí no me gusta que Superman sea tan súper, que sea un dios, que esté ahí arriba, volando y que la harán. No. Si yo hago un superhéroe, lo voy a hacer con los problemas que yo tenía cuando era niño. Que le peguen, que le hagan el feo, que después diga, no hice la tarea porque estaba salvando al mundo. Pero nadie lo sabe, porque nadie sabe que yo soy Peter Parker. Ese concepto fue genial. Ese concepto cambió todo lo que conocemos ahora de los cómics. Y yo no soy un experto en cómics, no pretendo ser un experto en cómics, es simplemente el conocimiento que un geek sabe. Digamos, yo soy un geek común y corriente, como todos ustedes que ven este show, o no todos los que ven mi show son geeks, pero bueno, entonces los cómics han cambiado el mundo definitivamente. Ha habido competencia entre ellos mismos. Y esto es muy importante pues, mencionarlo, porque los cómics se han sentado de media todo el tiempo. No tengo idea de quién fue el primer videojuego que se hizo de superhéroes. Quizás fue Superman, o quizás fue X-Men. No lo sé. Pero en el mundo de los videojuegos, lamentablemente nunca se ha representado tan bien a los superhéroes. Y tenemos la muestra de algunos juegos de Superman que han sido basura, pero también tenemos algunos juegos como Maximum Carnage de Super Nintendo, de Spider-Man, que está bueno y que te muestra otros superhéroes, y eso siempre es genial porque te trata de introducir al mundo de los superhéroes y que quizás después puedas jugar una historia solo de ese otro superhéroe como el Punisher. Ok, pero de los mejores videojuegos que se han hecho en la vida de superhéroes está Batman Arkham Knight. ¿Qué videojuego le gana a Batman Arkham Knight que sea de cómics? Básicamente casi ninguno, y estamos en la pelea de DC versus Marvel. ¿Quién gana? ¿Quién te gusta más? Es que no importa quién sea el más grande, importa quién te guste más. Y no puedes decir que seas fiel a Marvel al 100%, porque es mentira. Nadie va a ser 100% fiel a nada en el mundo geek, o en el mundo gamer, o en el mundo de los coleccionistas, o en el mundo otaku, en el mundo geek. Si regresamos al mundo geek, nadie va a ser 100% fiel, porque quizás te gusta todo el universo Marvel, pero el Submariner no te gusta tanto, y vas a ver las películas de Batman y tenés cómics de Batman, entonces no sos 100% fiel, y viceversa. Echémosle un ojo a qué pasó en los 90 a Marvel vs. DC, DC vs. Marvel, este cómic genial. Y así como el nombre de este episodio se titula DC vs. Marvel, pero el número 2 es Marvel vs. DC. Y lo espectacular de esto es que realmente se pusieron de acuerdo los dos super competidores e hicieron que sus universos colapsaran. Y es increíble cómo leer esto y darte cuenta cómo es que los superhéroes son más que superhéroes actualmente.
Son 4 números que nos llevan desde Superman hasta Spider-Man y son 4 cómics pequeños que puedes leer y que puedes pues leerlos en un rato. Después de esto salió el universo Amalgam, que por ejemplo te presentaba a Spider-Boy, que básicamente es una fusión entre Spider-Man y Superboy. Esto significa que es lo más grande que le pasó a los cómics en los 90s. Bueno, no lo más grande, pero para mí es de lo más importante, porque nunca creí ver DC vs Marvel o Marvel vs DC. Esta era una fantasía que teníamos muchos. Pero ¿quién gana? ¿Realmente quién gana? Pues ganamos nosotros, los geeks, los lectores de cómics, que leemos los cómics todo el tiempo y que podemos ver aventuras fantásticas. Así que pues, bueno, esta fue la primera parte de DC vs Marvel. Así que los espero en el próximo episodio para seguir hablando de esta pues gran discusión. Así que Marvel vs DC, DC vs Marvel, ¿quién gana? ¿Quién es el gran ganador? Ganamos todos los que leemos cómics, porque esta es una pelea enorme. Definitivamente hay varios documentales que les voy a recomendar, porque este ya es el final de la primera parte de DC vs Marvel. La segunda parte obviamente se va a llamar Marvel vs DC. Voy a explorar un poco más qué es este concepto enorme de las dos compañías en el presente y cómo han cambiado los medios de comunicación y el entretenimiento sobre todo. Así que bueno, ¿quién gana? Entre Marvel vs DC, DC vs Marvel. Pues ganamos todos los que leemos cómics, todos los geeks, todos los coleccionistas. A cada rato siguen sacando figuras de colección, de aniversario y todas estas cosas que nos hacen morir por tenerlas. Así que definitivamente voy a despedir de ustedes deseándoles larga vida, prosperidad y que la fuerza los acompañe. Oh, sí. Pero antes que nada me voy a despedir diciéndoles ¿qué me gusta a mí más? ¿Marvel o DC? Bueno, ya expliqué que Marvel es un poco más humano. Definitivamente Marvel es humano. Totalmente, los conflictos de los humanos teniendo superpoderes. Y esto es un concepto genial, porque ¿qué somos nosotros? Somos humanos de carne y hueso. ¿Qué pasaría si nosotros nos convirtiéramos de la noche a la mañana en Spider-Man? Esa inspiración la vemos en cómics como Kick-Ass, ¿sí? Ok, pero luego ¿qué pasa si nos convertimos en dioses? Ese concepto me encanta. Es definitivamente lo que me ganó. Así que yo prefiero el universo DC porque son todos dioses. Lo podemos ver en Kingdom Come, lo podemos ver en Watchmen, lo podemos ver en un montón de otros cómics que tiene la DC que son geniales. Y el concepto de Superman, que es un dios que está allí, súper bueno, súper justo, etcétera, etcétera. Y el concepto cuando lo convierten en malo o algo pasa y se convierte en un villano definitivamente. Nadie puede contra Superman, es súper difícil derrotarlo. Así que ese concepto me encanta y por eso es que a mí me gusta más personalmente el universo DC. Pero disfruto mucho del universo Marvel también. Y lo que más me gusta del universo Marvel son dos cómics geniales, o dos líneas de cómics, y una es los X-Men, que su caricatura me pareció genial allá en los 90s, y Spider-Man. Yo siempre leía Spider-Man, Batman y Superman, era lo que yo más leía cuando era niño, y yo siempre dije, ¿por qué Superman y Spider-Man no están juntos nunca? Y de pronto, un día en una feria, mis papás me compraron este chiquito, que está hecho mierda, se está poliado. ¡Wow! Superman vs Spider-Man. Y fue cuando aprendí que existen dos universos distintos, dos publicaciones distintas, que es Marvel y que es DC. Y continuamos en el próximo episodio. ¿Oh sí? ¿O no?